Domingo 21, durante el año, ciclo C. Los textos de la liturgia de hoy nos hablan de la lucha, podríamos decir, feroz lucha del cristiano por mantenerse en la fidelidad. La fidelidad que es la respuesta más adecuada al amor de Dios. Ahí cuando Jesús dice, luchen por entrar por la puerta estrecha, porque es estrecho el camino que lleva al reino, utiliza un término muy significativo. En griego el verbo es agonizomai, que es luchar, no pugnar, esforzarse, competir también, de algún modo, puede entenderse así. Y de ese verbo, agonizomai, deriva la palabra agonía. Por eso agonía es lucha. Y de algún modo el cristiano vive esta agonía, esta lucha profunda por mantenerse en la fidelidad, ¿no? Y ese es de algún modo el camino estrecho. Y en este texto del Evangelio aparecen cosas muy interesantes, ¿no? O sea, es decir, frente a lo religioso, frente al hecho de pensar la salvación, la felicidad, la plenitud, todo lo que conlleva el hecho religioso, están los que simplemente se contentan con saber algo, ¿no? Es que pregunta, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? ¿Es cierto que tal cosa, tal otra, ¿no? En realidad la pregunta debería ser distinta, que es un poco a lo que Jesús responde. La respuesta de Jesús no es a esa pregunta, es cierto que son pocos los que se salvan. Jesús no le dice ni sí ni no. Dice, traten de entrar por la puerta estrecha, traten de ir por el camino estrecho, dice, ¿no? Que sería más bien la respuesta a otra pregunta, a la pregunta de ¿qué hay que hacer? Si yo pregunto, bueno, ¿qué hay que hacer para la vida eterna, para la salvación, para ser feliz? ¿Qué hay que hacer para ser feliz? Y bueno, Jesús nos va a decir esto, trata de ir por el camino estrecho, un camino de lucha, no el camino fácil, ¿no? Y no basta con saber cosas, cuando ahí le dicen, Señor, pero los que quedan afuera, pero si nosotros te escuchamos, las predicaciones, compartimos con vos, y bueno, no basta saber oraciones, historias, digamos, de la Biblia, saber cosas de liturgia, no basta. El que está conforme, cómodo, viendo el espectáculo desde afuera, como dice el Papa Francisco, balconeando, no metiéndose, y bueno, ese no está caminando en el camino estrecho, no está directamente caminando, ¿no? El cristiano continuamente está caminando, está luchando, y luchando incluso a veces consigo mismo, muy fuertemente, ¿no? Con los propios defectos, contra las propias inclinaciones, a veces a no ser honestos, ¿no? Con las tentaciones, está continuamente luchando para mantenerse fiel en el camino, ¿no? y seguro también en el camino. Este agonismo, ahí esta lucha por el seguimiento, no es solamente hacer una opción fundamental, la opción fundamental de seguir a Cristo por el camino estrecho, no es solamente la opción, sino
el esfuerzo cotidiano. Esto es algo de lo cotidiano. No es que una vez decidí ser cristiano, digo, bueno, ahora quiero seguir a Cristo y ya con decirlo ya está. Como a veces suponemos que ya bautizados, ya estamos, o que ya hicimos la catequesis, recibimos la confirmación, la comunión, y ya estamos. Sí, eso marca algo importante, es la opción fundamental, pero no es suficiente. No es suficiente y lo vemos porque muchos que han hecho esa opción fundamental, que han bautizado a sus hijos, que después hicieron la catequesis, terminan haciendo apostasía o yendo por otros caminos que no tienen nada que ver con la ética cristiana o la ética más básica. Por eso conviene tener siempre esta pregunta: ¿qué tengo que hacer? Instalar la pregunta de qué hacer para justamente seguir a Jesús y ser feliz en ese camino. Hay muchos que siguen a Jesús, pero no son felices. Y bueno, tiene que ver con esto que decíamos recién, una opción a medias, no es una opción plena y por eso no nos hace pleno. La puerta, además de ser estrecha, el camino además de ser estrecho, con dificultades, también se cierra para los mediocres, para quien solo se queda en lo accidental de la realidad, en el materialismo, la sensualidad y también en lo superficial de lo religioso, como decíamos hoy, en lo anecdótico, pero no va a lo profundo de seguir el plan de Dios, de buscar cuál es la voluntad de Dios, que es que todos se salven y de poder también llevar a otros a Dios. Bueno, para eso se cierra la puerta del cielo. El cielo no es para los que especulan y cumplen con lo mínimo o pretenden que cumpliendo con lo mínimo van a ganarse la vida eterna. Es muy arriesgado quedarse en esa posición, es muy arriesgado. Y a veces creemos ilusoriamente que con eso basta. El cielo es para los que agonizan por ser fieles a Dios, por los que luchan. Las mediocridades, distintas mediocridades, no nos dejan avanzar en este camino. Están los que se amoldan, los que dicen, bueno, todo lo hacen, todo el mundo lo hace, y se amoldan a las circunstancias que a veces son difíciles, justamente. Gran parte de los problemas éticos tiene que ver con esto, con renunciar a la lucha por mantenerse íntegros en la ética. Nos amoldamos. Por otro lado están los que se quejan, critican, lo único que hacen es quedarse en la crítica, ¿no? En un estilo de vida reaccionario, tampoco ayudan, tampoco crecen, tampoco caminan. El mediocre es alguien que ya de plano ha decidido no cambiar y por eso no avanza. Por eso las dificultades no lo tocan, ¿no? Siempre quien avanza va a encontrar dificultades. De hecho, un modo de discernir si algo es voluntad de Dios, si es lo que Dios realmente me está pidiendo, es descubrir que uno avanza con dificultad.
Si avanzamos sin dificultad es posible que estemos en un camino muy, muy equivocado, diametralmente opuesto. Como podría ser, poniendo así un ejemplo bien notorio, ¿no? Quien elige ganarse el pan y el sustento diario trabajando va a tener muchas dificultades, va a tener que luchar para ganarse el pan honestamente y cada vez más. Eso sucede cada vez más. Quien elige vivir, tener una vida holgada y cómoda, siendo narcotraficante, va a ser fácil, va a ser fácil. Ese es el camino ancho y diametralmente opuesto al del sacrificio y la lucha. y bueno, cuando las cosas son muy fáciles, cuando uno avanza muy fácilmente, hay que dudar si estamos realmente en el buen camino. El bien siempre es arduo, siempre es lucha. Y si estamos paralizados, que no avanzamos, bueno, también hay que dudar, a ver qué pasa ahí. ¿Por qué no avanzamos? Si es porque el desafío es tan grande, ¿no? O lo que uno se propone hacer está tan fuera de la realidad que no tiene sentido, entonces todo se paraliza, o es que me he estancado y no hay nada que me mueva. Bueno, es para discernirlo. Por eso también esta lectura de hoy, estos textos de hoy, son para ayudarnos en este discernimiento de qué cosas hay que hacer para seguir a Jesús y bueno, como decíamos hoy, ser felices y plenos y tener vida eterna. Que así sea.